Muchas gracias por la invitación y por la presentación. Pues prácticamente vamos a comentar un poco acerca de qué son estos diagnósticos confirmatorios, cómo los realizamos y enfocados al diagnóstico de dengue o de las arbovirosis. El dengue, pues es un virus de RNA. Aquí, como vemos en su interior, tenemos solo una línea de RNA. Esto para poder realizar su diagnóstico por medio de genómica tenemos que hacer una transcripción para hacer su cadena de ADN complementaria y después amplificarla. Es un flavivirus, como vemos aquí en esta figura tridimensional de la familia Flaviviridae, y tiene una cápside. Este virus tiene proteínas tanto estructurales como no estructurales, y una de las proteínas que utilizamos también para su diagnóstico es esta que estamos señalando aquí, la NS1. Estas dos son las formas que tenemos de identificar al virus o de diagnosticarlo por medio de su material genético y por medio de la proteína NS1. Pues bien, como sabemos, esta enfermedad de dengue pues es endémica en nuestro país, como en muchos de la parte del Caribe. En realidad tiene una amplia distribución a nivel mundial. Y aquí nada más estamos poniendo solamente prácticamente los datos del 2023, que en realidad han sido unos años de constantes alertas, brotes, alertas epidemiológicas por el aumento de casos. Entonces, constantemente se está monitoreando y tiene una amplia vigilancia alrededor de esta enfermedad. Por parte de los laboratorios que realizamos estos diagnósticos confirmatorios, pues está nuestro rector, que es el Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, que es el INDRE, y a la vez es quien coordina toda la red nacional de laboratorios de salud pública, del cual formamos parte los laboratorios estatales, así como los LABE. Para estos lineamientos y todo el seguimiento por parte de nivel nacional, pues implica una gran logística para la gestión por parte de epidemiología, el laboratorio, atención al paciente, el medio ambiente y todo el cuidado que conlleva el contexto y el manejo integrado del vector. Nosotros, como un laboratorio de referencia, estaríamos acá como parte de la Red Nacional de Laboratorios en los LES o LABE, pues tenemos nuestro rector, que es el INDRE, y toda la información que generamos de forma diaria se está reportando a través de la plataforma SINAVI. Esto pues es una gran herramienta a nivel nacional para el seguimiento, las estadísticas. Esta es la plataforma de enfermedades transmitidas por vector, y aquí es donde cualquier médico que sospeche de un caso de dengue o de arbovirosis, al referir este paciente, llena los datos en la plataforma, nos llegan a los laboratorios del centro de salud o jurisdicción, hospital de donde se tome la muestra, y lleva todo este seguimiento y se está monitoreando y reportando en tiempo real. Esto agiliza mucho también para la respuesta. En cuanto tenemos un resultado, esto se sube a la plataforma. Y los diagnósticos confirmatorios que realizamos están basados en 3 de las arbovirosis, que son dengue, zika y chikungunya. Esta se basa en 2 algoritmos moleculares, 3 algoritmos serológicos, porque identificamos aquí anticuerpos, un algoritmo serológico, que es el NS1, en la parte de la viremia también, y también se realiza vigilancia en mosquitos y la vigilancia entomovirológica. Por parte de nuestro laboratorio rector, además de estos 3 arbovirus, también identifican mayaro, fiebre amarilla, virus del oeste del Nilo, otras arbovirosis en general, virus hemorrágicos, por varias metodologías. Les quiero mencionar aquí un poco de la historia natural de la enfermedad, que como muchos ya sabemos, porque es algo muy común, pues cursa
posterior a la infección o a la picada de este vector que nos puede transferir estos virus, inocularlos, pues cursamos por una etapa virémica, que es la etapa febril de inicio de síntomas de esta enfermedad y que es alrededor de los primeros 5 días generalmente. En esta etapa febril es cuando hay una alta cantidad de virus circulantes en sangre y también, por lo tanto, como está el virus, podemos identificar tanto su material genético como la proteína NS1 que comenté hace un momento de este virus. Después de esta etapa crítica, aquí el paciente puede evolucionar bien y no tener ninguna otra consecuencia, digamos, o puede pasar a una etapa crítica y convertirse en un dengue grave o con signos de alarma. Y entonces, en esta otra etapa de la evolución de la enfermedad, podemos también identificarlo por la producción de anticuerpos. Esta es una parte muy crítica para el diagnóstico, basados en esta historia natural de la enfermedad. Es por eso que identificamos la enfermedad o podemos confirmarla en los distintos días, en los primeros 5 días, que es por la parte molecular o identificando la proteína, que es cuando tenemos la viremia, que podemos identificar en la presencia del virus. Si al paciente no pudimos tomarle muestra durante estos primeros días, entonces tenemos una segunda etapa de la enfermedad en la que podemos hacer una toma de muestra e identificar entonces si hay producción de anticuerpos. Y esto lo identificamos por medio de las inmunoglobulinas M. En los distintos algoritmos que existen, como comentaba acá, la parte de los diagnósticos moleculares es por un triplex, que es realmente una PCR multiplex. Identifica estos 3 virus porque identifica fragmentos de cada uno de ellos, pero de forma simultánea. Es una PCR por cada uno de estos distintos virus. Y a su vez está en esta otra etapa serológica, igual determinaciones con IgM después del 6º día de evolución de la enfermedad, del 6 al 14, para dengue, zika y chikungunya. Son distintos kits, pero en cada uno de ellos pues tenemos esta oportunidad de confirmar diagnósticos. Para tener un caso de dengue probable, tenemos que basarnos en que puede ser cualquier persona que resida o proceda de un área endémica o donde tengamos casos, o bien que haya viajado 14 días previo al inicio de síntomas a una región donde exista transmisión de esta enfermedad y presente 2 o más signos como náuseas, exantemas, mialgias, cefalea, petequias, leucopenias, que son los clásicos del inicio de síntomas de esta enfermedad. Posterior a esto, puede ahí ya ceder la enfermedad y no pasar a mayores, o puede haber complicaciones donde ya podemos observar algún signo de alarma. Para esta etapa de la enfermedad, un caso probable es que ya tenga los síntomas anteriores y uno o más de los siguientes síntomas, como dolor abdominal, vómito persistente, acumulación de líquidos, letargo, hipotensión, hepatomegalia, recuento plaquetario menor a 100,000, disminución progresiva de la hemoglobina. Y si este caso se complica aún más, podemos tener entonces un caso sospechoso de dengue grave, en el cual ya implica un choque debido a extravasación, sangrado leve, algún compromiso o daño en distintos órganos, que esto ya es una evolución a un dengue grave. Las muestras que utilizamos para estos diagnósticos son suero en la mayoría de las veces. Es la muestra más común, pero sí también se pueden utilizar otro tipo de muestras. Todo esto viene mucho más detallado y especificado en el Manual de Estandarizados de Vigilancia Epidemiológica y en los lineamientos del INDRE también. La vigilancia de esta enfermedad para los casos de dengue en regiones donde no hay casos confirmados, se debe muestrar el 100% de todo caso sospechoso o probable. Cuando ya tenemos la confirmación de un brote en ciertas áreas o municipios delimitados, donde ya sabemos que es un brote,
Podemos hacer el muestreo del 30% en los casos de dengue no grave, pero continuamos siempre el 100% de dengue con signos de alarma y dengue es grave. El 10% de estos casos positivos les realizamos también la tipificación y al 100% de los dengues graves y con signos de alarma. Es decir, les buscamos qué serotipo son del dengue, que son serotipo 1, 2, 3 y 4. Siempre en todo momento debemos de garantizar la toma de muestra del paciente al primer contacto al servicio de salud que asiste. Esto buscando o tratando de identificarlos en las primeras fases de la enfermedad, ¿no? Y tener una mejor evolución y seguimiento y cuidado de este paciente. Para el diagnóstico molecular, que es por triplex, tenemos aquí la PCR. En caso de que tengamos un resultado positivo, realizamos entonces la tipificación del 100% de los casos graves o con signos de alarma y el 10% de los no graves. Si el diagnóstico es negativo, pero el paciente se encuentra en una etapa aguda, entonces podemos enviar esta muestra al INDRE y allí pues realizan un diagnóstico diferencial buscando si esta enfermedad se debe a algún otro virus que también transmiten los mosquitos. Una vez que el médico identifica un caso sospechoso, se tiene que llenar el formato de enfermedades transmitidas por vector, ya todo el seguimiento en la plataforma con los datos personales del paciente. En el mismo formato se agregan o se van puntualizando aquí cuáles son los síntomas que tiene este paciente, si son solo de la etapa febril o virémica de inicio, o si manifiesta algún otro signo de alarma, o si tiene ya alguno de estos síntomas que ya son de pacientes graves. Esto es muy importante para la correcta clasificación y el seguimiento del paciente. Una vez que ingresa esta muestra al laboratorio, le agregamos un folio por parte de cada laboratorio de referencia, así como se captura la fecha. Y una vez que tenemos también el resultado de estos diagnósticos, los vamos capturando en tiempo real. Eso es una gran herramienta para los médicos, no solo epidemiólogos, ¿no? Porque estas muestras las pueden hacer llegar el médico tratante de primer, segundo nivel. Y vamos anotando los resultados dependiendo de en qué fase está, porque es el diagnóstico que vamos a realizar, ya sea las multiplexadas en la fase aguda o las pruebas serológicas en la etapa convaleciente de la enfermedad, o bien por NS1 también en una etapa aguda. Y entonces, los diagnósticos que tenemos para la parte virémica o febril son diagnósticos de biología molecular por RT-qPCR, que es una retrotranscriptasa y es una PCR en tiempo real de inicio para identificar si tenemos alguno de estos 3 virus, dengue, zika o chikungunya. Si tenemos un caso positivo de dengue, entonces realizamos otra técnica multiplexada para identificar cuál de los 4 serotipos está infectando a este paciente. Otra alternativa diagnóstica en estos primeros 5 días es la NS1 para identificar la proteína del virus, solamente cuando hay una reconversión del algoritmo, y esto es nada más cuando ya tenemos un brote confirmado. No es el primer diagnóstico de elección. Para las pruebas serológicas, que ya son después del 6º día, utilizamos kits de pruebas LISA para identificar IgM, y también ya en toda esta parte de trabajo de campo del grupo de vectores y de laboratorio sería la colecta de mosquitos para la identificación taxonómica, que estos son los principales mosquitos que tenemos, Aedes, Anopheles y Culex. Y a su vez también a un pool de mosquitos se le realiza la vigilancia entomovirológica. Esto aún no está disponible en todos los laboratorios estatales, pero algunos ya estamos comenzando con esta parte de realizar pruebas de triplex, identificar alguno de estos 3 virus, que es exactamente el mismo diagnóstico que hacemos acá en humanos, pero aquí se realiza en un pool de mosquitos.
para identificar de forma temprana si tenemos en circulación mosquitos infectados. Para el diagnóstico molecular, tenemos aquí pues una secuencia específica que queremos amplificar y de esa forma es como vemos si hay una emisión de señales de fluorescencia, quiere decir que tenemos ese material genético presente que sí se amplificó y pudimos identificarlo. Las altas concentraciones de este material genético nos dan un alto número de copias, por lo tanto, pues es una técnica también cuantitativa. Entre más pronto empiece a amplificar, tenemos mayor carga viral en esta muestra. Primero, para estas tecnologías, para estas técnicas, pues tenemos que hacer una extracción del material genético, ya sea por métodos manuales o por métodos automatizados con robot de extracción. Generalmente el manual es por columnas de extracción. Y una vez que hacemos la lisis de esta muestra y nos quedamos con el purificado o ya extraído el material genético, que en este caso es el RNA del virus, y este material genético separado lo vamos a agregar a una mezcla de reacción para simular, igual como pasa este proceso de transcripción o de multiplicar el material genético en una célula, lo vamos a hacer pero in vitro en un microtubo en el laboratorio para poder identificar si está presente este material genético del virus. Para esto agregamos pues todos los componentes necesarios para esta amplificación, las bases nitrogenadas, magnesio, polimerasa, los iniciadores, todos los componentes para que pueda darse esta reacción. Los pasamos posteriormente a estos termocicladores, que es por varios ciclos de subir y bajar temperaturas que se va ayudando a que se produzca esta transcripción de inicio y después esta replicación del material genético. Y una vez que tenemos esta amplificación, podemos observarlo en un monitor de la pantalla, como lo vemos acá, de la computadora, estas amplificaciones, que son sigmoides, que nos están indicando que aquí encontramos material genético de estos virus. Claro que estos son controles positivos, ¿no? No es un paciente que tenga coinfección de 3, esto sería muy catastrófico, pero bueno. Es solo un ejemplo para que veamos cómo es la amplificación de estos virus. A su vez, pues una vez que tenemos un resultado positivo de dengue, pues nos damos a la tarea de hacer de nuevo esta técnica multiplexada para identificar cuál de los 4 serotipos de dengue son los que están infectando a esta persona. Aquí pues esta reacción tenemos ya los iniciadores con una sonda, que esta sonda es la que tiene este marcador, este fluoróforo, y una vez que tenemos la amplificación del material genético, esa hidrólisis, esa lisis de la sonda es lo que emite estas luces de fluorescencia y es lo que nos va a ayudar en el equipo a identificar esta curva que nos está diciendo que hubo amplificación, hubo ruptura de estas ondas y pudimos identificar la fluorescencia y así obtener estos marcadores que nos dicen que si amplificamos, que si amplificó el virus y qué tan concentrado está. Aquí podemos ver en esta línea de corte, que es el threshold, pero aquí nos dice en qué ciclo de amplificación el material genético fue tanto que ya empezó a subir esta curva. Es decir, en esta banda tenemos más carga viral que en esta otra, por eso se tardó un poco más en amplificar. Entonces, una vez que tenemos ya un brote identificado, que tenemos el canal endémico, que tenemos ya bien identificados qué serotipo es el que está ocasionando este brote y no tenemos coinfecciones o distintos serotipos que lo tenemos bien identificado, entonces ya podríamos hacer una reconversión, perdón, del algoritmo y realizar estos diagnósticos por la técnica del NS1 para identificar esta proteína. Esto como una estrategia de muestrear un porcentaje en un área localizada donde ya sabemos que es brote y podemos continuar con el triplex en otras áreas muestreando el 100%, o si todas las muestras que nos están llegando son solo de ese brote, pues mantendríamos el diagnóstico de esta forma. Una vez
que el brote haya cedido o esté controlado y tengamos todas las notificaciones, instrucciones necesarias para esto. Igual es previa autorización, revisión por epidemiología y el INDRE para hacer esta reconversión, y una vez que cede, igual nos regresamos al diagnóstico por pruebas de triplex. Estos casos de reconversión del algoritmo no aplican por desabasto de reactivo o en periodos de baja transmisión, no aplican sin datos de brote en el estado, y en caso de cocirculación de otros virus tampoco es recomendable. Entonces tenemos que continuar con las técnicas de triplex para poder identificar pues todo lo que tenemos en circulación. Solamente aplica cuando ya es algo muy bien monitoreado y específico, ¿no? Aquí para la técnica de NS1, lo que vamos a identificar pues es la proteína. Aquí en el kit comercial ya tiene absorbidos o adheridos unos anticuerpos que nos van a ayudar a identificar esta proteína. Una vez que en el suero del paciente identificamos o en todo el proceso que conlleva varias reacciones y lavados, si esta proteína está presente, se va a unir a este anticuerpo. Después hacemos otro procedimiento en el que unimos otro antianticuerpo con un marcador, con una enzima, y posterior a esto agregamos un fluoróforo, esto pues con varias incubaciones y lavados, pero es de esta forma en que podemos identificarlo, y después se da este vire de color que nos puede hacer visible esa reacción. Si no hay de inicio este antígeno, toda esta reacción no se da y nos quedamos con la placa solamente con la base que tenía. Por eso es ensayos de ELISA o de inmunoabsorción ligado a enzima o de sándwich, que se le dicen también, pero este es prácticamente el fundamento. Igual es en los primeros 5 días de evolución de la enfermedad. Ahora de nuevo esta imagen solo como recordatorio, porque ya la vimos. Ya vimos o ya le dimos un repaso a estas técnicas moleculares. Ahora vamos a ver un poco sobre las pruebas serológicas, o ya después del 6º día de evolución de la enfermedad. Aquí, para identificar los anticuerpos IgM del dengue, es muy parecido al procedimiento anterior, pero aquí iniciamos con un antígeno absorbido en la placa, porque aquí lo que queremos identificar ahora no es una proteína circulante, que esa sería el antígeno en la reacción anterior. Aquí lo que queremos identificar es si hay anticuerpos circulantes en este paciente. Entonces, aquí la prueba o la muestra, el pocillo, ya trae un antígeno absorbido. Al poner en contacto con la muestra y al estar haciendo varios lavados, todo este procedimiento, si se une el anticuerpo, después hacemos otro procedimiento en el que unimos otro antianticuerpo a esta reacción. Igual agregamos después a la enzima el sustrato, que va a tener un color característico que es el que nos va a ayudar a identificarlo, y lo podemos observar de esta manera, ya de forma visual, ¿no? En las placas en las que vamos a realizar este procedimiento. Sería algo así. Prácticamente es el mismo fundamento, pero ya con el antígeno y los anticuerpos específicos en cada una de estas reacciones. Y estos deben de ser estuches o kits avalados por el INDRE, que ya tengan esa validez, que ya tengan esa validación. Y aplica igual para dengue, zika y chikungunya. Tenemos todo un proceso de capacitación, de inducción, de paneles de evaluación y de verificaciones de cada uno de estos métodos, y no nos podemos salir de esos lineamientos, además de todo el sistema de gestión de calidad que tenemos cada uno de los laboratorios y que nos aseguran esta repetibilidad y reproducibilidad en los diagnósticos que realizamos. Para la parte de la vigilancia entomovirológica, se realiza colección de mosquitos, esto por parte de nuestras compañeras y compañeros de vectores. Una vez que tenemos ya estos pool o grupos de mosquitos,
se realiza una extracción de material genético, igual como lo veíamos en las muestras de humanos, que puede ser de forma manual o automatizada. Y posterior a eso, una PCR, que es la multiplexada, que identifica estos 3 virus. Si el resultado es positivo, ya vemos que esta es una muestra de interés endémico. Ya como seguimiento, esa muestra la podemos enviar al INDRE para su secuenciación. Si es negativo, podemos hacer otra búsqueda intencionada de otros virus también en el INDRE, pero aquí lo importante y el área importante de este diagnóstico en los mosquitos que están en nuestro ambiente es que si podemos identificar en qué áreas, en qué región, en qué colonia, en qué áreas tenemos mosquitos infectados, se pueden hacer estas actividades de campo ya mucho más dirigidas. Es decir, pues que ya van nuestras compañeros de las brigadas, hacen todo el trabajo de descacharre, de fumigación, concientizar a la población ahí cercana y hacer todo este trabajo de mitigación o contención de estos mosquitos infectados y que esto a su vez pues pueda mitigar el riesgo de que nos enfermemos los humanos, porque estaríamos haciendo ya una acción de contención directamente en los mosquitos infectados. Estos laboratorios, estas actividades de entomovirología aún no son homogéneas en todo el país, pero se está trabajando ya mucho en esto. Y pues ellos tienen todo el expertise de identificar los distintos estadios del mosquito, su ciclo, y bueno, ya tienen toda una experiencia también en la identificación taxonómica y en todas las medidas de prevención, ¿no?, que debemos de tener para el control de este vector. Aquí vemos cómo nuestros compañeros van separando los tipos de mosquitos o en qué estadios. Aquí en el estereoscopio es donde se hace la identificación taxonómica. Y aquí nuestros compañeros biólogos identifican cada una de las características de los mosquitos para ir haciendo estas clasificaciones como especies, hembras, machos y ya características muy específicas. Y en la vigilancia entomovirológica se recomienda realizar por pool de mosquitos. Una vez que se tienen elegidos o separados estos pools, que pues son prácticamente hembras en las que se realizan estos seguimientos porque son las que infectan o las que pican a los humanos. Ya que tenemos la extracción del material genético, también podemos observar una amplificación de este tipo, del material genético. Igual, identificamos la presencia del virus directamente. Aquí tenemos unos ejemplos de esta interpretación de cómo lo podríamos ver ya en el equipo una vez amplificado. Una muestra positiva de Zika, dengue, chikungunya. Aquí los controles positivos o una muestra negativa en la que solamente amplificó el control, que nos indica que hicimos bien nuestro procedimiento, pero que en estas muestras no había ninguno de los virus que estamos buscando, entonces es una muestra negativa. Ya un poco de extra, porque estos diagnósticos no los realizamos en la red, pero ya haciendo una vigilancia en los genes o ya de esta parte de secuenciación. En la plataforma de GSAID, pues aquí tenemos el seguimiento de los 4 serotipos, cómo van las secuenciaciones a nivel mundial. Estas son las secuenciaciones que se tienen identificadas hasta este sábado por la noche, que son las que saqué, aprovechando que no tenía mucha vida social. Este es el corte hasta este sábado. Aquí podemos observar en cada uno de los serotipos pues ya los genotipos identificados. Estos son los genotipos del serotipo 1. Los podemos observar aquí en estos puntuales y además su distribución a nivel mundial. Aquí lo podemos observar en el mapa, cómo cada uno de estos del serotipo 1 y sus genotipos, cómo están distribuidos a nivel mundial. Como ven aquí en México y Latinoamérica, bueno, en México tenemos los 4 circulantes.
serotipo 2, también tenemos identificados aquí con sus genotipos, cómo está la circulación. Aquí vemos el corte es exactamente aquí hasta la semana pasada. Entonces, los que vemos aquí en la pura línea son los que están actualmente en circulación o identificados de forma actual en la distribución mundial. Aquí vemos que del serotipo 2 tenemos los genotipos 2 y 3 circulantes en América Latina. Me voy a pasar al serotipo 4, que este ya es un poco, digamos, de menos circulación o ha tenido menos variantes en los últimos años. Si vemos aquí, en los últimos años no han tenido, pues ya muchas diferencias genéticas o no se ha identificado o secuenciado tanto porque tiene una distribución mundial un poco más baja comparado con los otros 3 serotipos y mucho más baja comparada obviamente con el serotipo 3, que es el que nos ha estado complicando la vida todo el año pasado y el actual. Por eso lo dejé al final. Aquí si observamos en estas son las secuenciaciones del genotipo 3. Si vemos aquí, esta es la parte, creo, crítica interesante del panorama actual. Vemos que hay muchas mutaciones en el genotipo 3 del serotipo 3 y es el que prácticamente está ahorita distribuido ampliamente en América. Y todas estas, cada uno de estos puntos es donde se ha secuenciado, en qué país, las especificaciones y la secuencia específica, y esto se va pintando en el mapa. Esto lo podemos ver acá, si se fijan, aquí la fecha de inicio de todo este mapeo de las secuenciaciones es desde 1951. Y aquí podemos verlo como un video, cómo se reproduce, le vamos a dar acá para reproducirlo. Y aquí nos empieza a pintar en esta cadena de secuenciaciones en el paso del tiempo, los años en 1970, cómo han ido avanzando o se han identificado a base de secuenciaciones en cada uno de estos puntos y nos va ubicando en qué país o en qué estado, en qué centro de investigación se han realizado estas secuenciaciones hasta que llegamos ya a los 2020, 2024, que es nuestro panorama actual. Como vemos aquí, si entramos a esta plataforma que es pues de acceso libre, aquí podemos ver cada uno de estos puntos donde se han realizado estas secuenciaciones y ya todos los detalles específicos. Igual esto nos ubica directamente al país, o municipio o a la institución donde se secuenció y ya podemos tener toda la información de estas secuenciaciones. Y como ven, igual que creo que para esto es muy claro y nos sirve mucho de ejemplo todas las actualizaciones, porque seguimos la pandemia muy de cerca. Prácticamente por poner un ejemplo, no estoy asegurando que así sea, pero así como vimos en cierta temporada del SARS-CoV-2, una circulación muy persistente o mucha transmisibilidad o que iba predominando la variante Omicron del virus SARS-CoV-2, pudiéramos ponerlo como algo un poco homólogo lo que está pasando actualmente del serotipo 3, que son prácticamente estas pequeñas mutaciones de este genotipo. Y en todas estas variantes está aumentando bastante las mutaciones de del virus. Obviamente esto como consecuencia de la alta transmisibilidad, que sabemos que los virus van mutando y se van adaptando. Y en la medida que se siguen replicando con mucha frecuencia, pues obviamente tienden también a mutar y a irse adaptando y a ir teniendo estas diferencias mínimas en la secuenciación, pero que puede conferirles grandes diferencias. Y bueno, obviamente en la medida que podamos contener la transmisibilidad o la reproducción del mosquito, vamos a poder mitigar un poco esto. A fin de cuentas, toda esta información y todo este micropanorama, que a mí puede gustarme mucho,
y yo creo que a muchos de nuestros compañeros, ¿no? Que nos dedicamos a estas actividades, sí puede ser maravilloso y nos sirve mucho en cuanto a tener información para hacer diagnósticos más específicos, para ir identificando cómo va mutando, cómo se va adaptando, para tener estas especificaciones y hacer mucho más específicas las vacunas, los tratamientos, pero todo esto, a fin de cuentas, es ya que tenemos el virus, ya que tenemos la enfermedad y nos tenemos que regresar, como en todas las enfermedades infecciosas, a la parte preventiva. La parte preventiva de esta enfermedad es prácticamente muy básica y fácil. Podemos irnos al clásico lava, tapa y voltea y eliminar los cacharros y desechar el agua después de la lluvia y tratar de no tener agua almacenada. Que esta parte sí es una parte de prevención que nos toca a todos y todos podemos participar en mitigar con nuestras actividades y con esta corresponsabilidad, mitigar un poco esta transmisión de los mosquitos en la medida que mitigamos y eliminamos los criaderos. Vamos a poder colaborar para que no se siga replicando tanto y mutando tanto y que no tengamos tantos casos positivos. Es muy en general, creo que me fui un poco rápido, pero era nada más un panorama de las infecciones o de las enfermedades, cómo podemos identificarlas y una miradita al laboratorio.